temáticas, etc. ¿Quién desea comenzar? Bueno. Encantado. Por favor, di tu nombre en alto para la grabación. Bueno, mi nombre es Natalie Vargas López. Okay. Bueno, la pesca artesanal. Yo creo que mucho se ha hablado ya de la pesca artesanal. Hay muchas personas que comentan acerca de la pesca artesanal. Es una pesca básicamente de subsistencia. Es una pesca en la cual trae muchos problemas. Hay muchas cosas que subsanar. Hay muchas cosas y retos que enfrentar, sobre todo. Me parece con una importancia económica y social enorme. Si bien es cierto, la pesquería industrial y la anchoveta son los que generan la mayor cantidad de divisas, la pesquería artesanal pues representa a gran parte de la población, sobre todo poblaciones de nivel económico bajo, ¿no? Ahora, para no andar más por ese lado, sino tratar de hacer la comparación con otras realidades, con otros países. A diferencia, por ejemplo, de Japón o España, el pescador artesanal está básicamente dedicado a esta actividad por cuestiones de, si no es herencia, o por cuestiones de falta de trabajo. O sea, si no tienes trabajo, pues te orientas a la pesca artesanal. Algunos entran por ese tipo, otros entran, sí, por los abuelos, por los padres, y pueden transmitir el conocimiento. Sin embargo, en otras latitudes, este trabajo no es un oficio, sino es una profesión, si se puede llamar así. Todos aquellos que se dedican a esta actividad reciben una formación, están empadronados dentro de todos los beneficios sociales, los beneficios económicos, los beneficios laborales que se les puede dar. En cambio aquí no. Aquí estaba leyendo hace algunas semanas algunas encuestas. La mayoría se dedica solo a la pesca, solo un 3% se dedica a otra actividad, porque realmente no encuentra campo de trabajo fuera. O sea, no es una actividad que se desea hacer como en otros países. Otros países, el pescador, el padre, te muestra, mi hijo está en el instituto o en las cooperativas, en el caso de Japón, o mi hijo trabaja en la lonja, en el caso de España. En cambio aquí no, aquí es, si no tienes un empleo, si no tienes cómo ganarte la vida, te dedicas a la pesca artesanal. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a mucha informalidad, muchos problemas, a no estar conscientes con lo que se debe hacer como pesca responsable. Ahora, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta también. La pesca artesanal, a diferencia de la pesca industrial, estos pescadores tienen mucho conocimiento empírico, ¿sí? Ambos tienen conocimiento empírico, pero los pescadores artesanales tienen también mucho grado de responsabilidad y quizás un poco más concientizados, ¿no? Porque resulta que ellos van a dedicarse a lo largo de todo este tiempo a esta actividad. Un pescador industrial de una u otra forma, o los grandes armadores, pueden lograr invertir en otros campos, cosa que no va a poder hacer el pescador artesanal, porque no logra obtener los préstamos, el capital que necesita para poder cambiar de estrategia. Hemos visto que el pescador artesanal es una suerte de empresario volante, ¿no? Muchas veces es pescador industrial también, otras veces es mototaxista, otras veces es empleado de construcción civil, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando realiza su labor como pescador artesanal, siempre actúa como un empresario que juega su vida en el negocio de la pesca, ¿no? Y eso es un detalle que lo dignifica, pero que sin embargo dentro de su actitud o su conciencia no existe, ¿no? ¿Qué puedes decir? ¿Qué se podría hacer para que el pescador tome conciencia de que realmente es un tipo que arriesga mucho en su actividad y que podría tener algunos beneficios? Lo que pasa es que yo siento que un poco el pescador artesanal se siente muy relegado en general de las políticas sociales y económicas que se dan en el país. O sea, el pescador artesanal no se siente o no siente el valor de su trabajo, ¿no? Muchas veces es muy arriesgado ser pescador artesanal. El hecho de trabajar en esas condiciones extremas, como muchas veces lo hacen, demanda no solamente de esfuerzo físico, sino es también dejar a la familia. O sea, es en realidad muchos factores. Entonces yo siento que deberíamos empezar por concientizar el valor que ellos tienen, ¿no? Lo importante de su función. El hecho de que ellos vayan a pescar implica fuente de proteína para mucha gente. O sea,
concientizarlos de la importancia que ellos realmente comparten en la sociedad. Me parece que por ahí deberíamos empezar. Segundo es darles capacitación, una capacitación, darles el apoyo necesario para que ellos puedan avanzar en esto y recordarles que lo que ellos hacen, lo hacen de manera profesional, o sea, que no es algo que deban hacerlo solamente por necesidad, sino que es parte de su profesión, es parte de su vida, ¿no? Entonces, para mí hay que empezar por eso, hay que empezar por valorizarlo. Si no los valorizamos como seres humanos, como trabajo que realizan, pues difícilmente vamos a lograr que ellos nos entiendan o entiendan en general lo que quiere la comunidad, ¿no? Aparte de la desaparición de las especies que hemos comentado hace un ratito, ¿qué oportunidades podría tener el pescador artesanal para salir de este medio embrollo? ¿Necesidad contra desaparición de especies? ¿La acuicultura es una posibilidad viable? ¿Puede existir la agricultura artesanal o el desarrollo de técnicas de cultivo artesanal de determinadas especies? Lo que yo he podido observar, digamos, y que conozco ciertas experiencias en la sociedad peruana, es mejor, me parece, el manejo de sus áreas de pesca. Yo he visto algunos gremios de pescadores que sí se han podido organizar y ellos de alguna manera protegen sus áreas de pesca y las manejan. O sea, es un manejo, digamos, sustentable de sus recursos, ¿no? Cosa que la mayoría, digamos, de los pescadores artesanales no logra acá en el Perú, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Y no hace falta irse muy lejos. O sea, uno va a Chile y ve que el pescador artesanal tiene otro nivel, incluso cultural. O sea, el pescador artesanal allá se asocia, tiene gremios, tiene seguros, tiene una formación, digamos, en donde padres e hijos heredan, digamos, el oficio y no lo hacen de una manera forzada porque ya no tienen otra cosa que hacer, sino son orgullosos pescadores artesanales. Acá no se logra eso, pero ¿por qué? Tú lo has dicho, Perú es un país, el primer país pesquero, digamos, si Chile no nos gana de vez en cuando, pero somos un país pesquero, pero no somos un país consumidor de pesca. En ese sí no estamos en primer puesto. Entonces hay un problema, que es que acá la pesca se dedica a venderse o exportarse prácticamente como harina de pescado. Y por un lado, claro, todo el mundo dice, claro, esas son divisas para el país necesita divisas, ¿no? Somos mineros, pesqueros, luego petroleros, ¿no? Pero estamos olvidando el peruano y los pescadores son un componente muy grande de los peruanos y son los que nos alimentan y los que nos dan la proteína que necesitamos mucho los peruanos. Nosotros estamos alimentándonos con proteínas derivadas del pescado pero a través del pollo, ¿no? Sin embargo, siendo un país con un mar tan rico, deberíamos estar aumentando más las proteínas directamente consumidas en el mar. Cosa que ya el gobierno de alguna manera está reaccionando y está tratando de que el consumo directo sea más, aumente en el peruano. ¿De qué manera podría salir el pescador artesanal de los problemas que hay? Primero hay que poner cuál es el límite entre un pescador artesanal y un pescador industrial. Es algo que no podemos decir, o sea, hasta dónde un pescador se considera artesanal y cuándo comienza a ser industrial. Como tú mismo dices que a veces participan en las campañas de pesca industrial, o a veces se relegan solamente a sus pequeñas embarcaciones, o a veces trabajan con barcos madrina que los convierte ya en industriales o aportan al sector industrial. Entonces, es complejo eso, pero si vamos y tratamos al artesanal como la persona que tradicionalmente, por historia, por generación en generación ha heredado el oficio de pesca, podríamos de alguna manera o ayudársele a mejorar su nivel de conocimiento educativo, cultural, porque muchas de las sociedades, digamos, que van hacia el mar, incluso por ejemplo, son muy distintas en el litoral. En la costa norte, el pescador, el que se encarga de y muchas de las sociedades, el que se encarga de manejar el dinero es la esposa, cosa que no ocurre en la parte sur, o en el pescador limeño que ya se aviva un poco y ya todo se lo lleva a él. Entonces, no es la misma situación del pescador artesanal en toda la costa, no es un solo problema. Uno tendría que estar
entrando, cada uno, o sea, hay un problema ahí social muy grande, porque tiene que estar entrando la idiosincrasia de cada uno de los gremios y ayudarlos. ¿Por qué? Porque ya no es como se hacía hace cientos de años, que simplemente pescaban y ellos mismos llevaban su pescado y lo llevaban al mercado. Ahora hay intermediarios, hay una serie de situaciones, por ejemplo, de salubridad, de requerimientos para que las cosas lleguen bien en buen estado. Entonces, eso ya ellos no lo han sabido salvar. Y ha llegado, para mí, el factor que es negativo, que es el intermediario. El intermediario es el que menos arriesga, es el que más gana. El pescador es el que más arriesga, su vida incluso, y menos gana. A un pescador le pagan por una java llena de anchovetas 2 soles, y el intermediario saca esos 10, 20, 30 veces más, y no arriesgó nada. Entonces, y pienso que es un problema, o no es un problema que se pueda abordar solamente desde un punto de vista. Hay que hacer un trabajo social muy grande, el gobierno tiene que aportar a mejorar, digamos, de alguna manera la condición de esa gente. No se mejora, digamos, regalando, la típica de muchos gobiernos que simplemente regalan cosas, ¿no? Al pescador tiene que de alguna manera costarle lo que tiene. El gobierno regala muelles, regala embarcaciones, les condona las deudas, pero no es esa la solución, porque mal acostumbramos al trabajador. Nosotros conversábamos con un pescador antiguo, que es uno de los dirigentes de pesca más antiguos que existen aquí en el Perú, que es Otilio Querevalú. Y le hicimos una pregunta al final de la entrevista y le dijimos, si tú volvieras a nacer, Otilio, ¿qué serías? Y él nos respondió que sería agricultor. Y que la razón por la que él sería agricultor era porque no tenía que salir al mar a arriesgar su vida. Entonces, un poco el tema va por ahí, ¿no? Efectivamente hay comunidades muy organizadas en la costa, como el caso de Marcona, por ejemplo, ¿no? Donde hay una organización estupenda, pero tuvimos oportunidad de conversar con ellos y uno de los temas que nos dijeron es ¿por qué no pasamos al estadio de los peces? Que es un poco el punto donde queremos ir, ¿verdad? ¿Por qué no podemos dar ese salto? ¿Por qué no podemos no solamente administrar, digamos, la costa, como dices tú, bajo este concepto que hemos expresado en el manejo costero, sino dar ese salto a la apicultura? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesita la universidad, el pescador, la comunidad, los empresarios? ¿Qué falta? Es algo que también yo veo también que otros países han desarrollado mucho este aspecto, porque tiene que haber un trabajo más unificado entre universidad, empresa y Estado. O sea, cualquier trabajo tiene que estar los tres involucrados. Basta que falte uno de ellos para que el esfuerzo sea en vano. Y acá en el Perú hay pocas experiencias donde los tres estén involucrados, ¿no? El sector, bueno, yo represento ahora la parte de lo que es la academia, la universidad, y en las universidades nos falta mucho el apoyo, porque necesariamente eso es costoso. Tiene que haber un apoyo económico que vaya a las universidades para que las universidades puedan desarrollar, porque la universidad tiene mucho material por recursos humanos, ¿no? Tiene mucho recurso de personas capacitadas pero no hay cómo desarrollarlo, ¿no? La empresa también tiene que aportar, porque la empresa también se va a beneficiar de todas maneras de eso. Son inversiones a largo plazo y hay empresarios que sí lo hacen, hay otros que no les gusta mucho arriesgar a largo plazo, pero sí, yo pienso que por ahí podría ser. Sí, lo que pasa es que tenemos tantas, nuestra actividad hídrica está más centrada en dos especies marinas, específicamente hablando, y que es la que reporta más economía en todo caso. Y un poco se ha preocupado, en todo caso, en la diversidad con la. Será porque es más rentable también para la academia como la universidad, tiene interés en avanzar este tema. Pero como decía algo tiene que estar consorciado, ¿no? Si uno analiza el programa de agricultura aplicado actualmente para ciencia y tecnología que la Laboral produce con el CONCITE, uno ve que se sigue manteniendo por lo menos una parte mayor de las especies que ya se conocen y no le dan mucho espacio a otras especies que podrían entrar en ese campo de la investigación. La universidad hace sus investigaciones, pero necesita de todas maneras el apoyo económico, sino cómo avanzamos. Por ejemplo, poner una jaula en un mar donde está
estábamos hablando de la chita, el babuco que usted mencionaba, ¿no? Habría que traer primero los animales a un medio terrenal y luego pasarlos a un medio marino. En un medio marino existe las jaulas. Hay toda una subvención económica que soportar. Pero la empresa privada como que también un poquito no quiere arriesgar, ¿no? Y no quiere arriesgar, repite, con la academia porque sencillamente ellos tienen sus especialistas. Hay que ser también realista, ¿no? Las grandes empresas pesqueras que ahora están invirtiendo en la acuicultura tienen sus equipos especialistas, tienen sus trabajos propios que están desarrollando. No hay mucho interés. Ahora, en respecto al pescado artesanal, hay ejemplos que usted mencionaba antes, por ejemplo, como el de San Juan de Marcona, el de Sechura, ¿no? Y hay otro más por ahí que se me escapa, sobre todo la zona de Iriso, como asociados a Macroalga, Atico, Chala, Camaná, que creo que parece que está funcionando muy bien. Pero de repente para los otros organismos podría ser similar, ¿no? Pero también se requieren las políticas un poco más claras, no políticas de 5 años en las que viene un grupo X, ingresa al Estado, y luego se va y lo deja inconcluso, y el que viene el siguiente no la tiene claro, ¿no? Entonces, ahí falta un poco afinar lo que vienen a ser planes de desarrollo a largo plazo, no 5 años, sino 20, 30 años, como los hacen nuestros vecinos. Los vecinos tienen al costado, dice, estos 20 años vamos a desarrollar el cultivo de tal especie, desde tal punto de vista, desde acá abajo hasta acá arriba. Pero son planes que tienen que ver, en este caso, un poco que yo creo que si el pescador puede desarrollar porque hay experiencia, o sea, he trabajado muchos años en Sechura y he visto que siendo pescadores simples han pasado a ser prácticamente agricultores entre comillas, porque lo que hacen es recolectar la semilla de costa y botar, pero por lo menos la mantienen y les genera una buena cantidad de ingresos. Casi la mayoría de ellos, si uno hace una encuesta, por lo menos el 30 o el 40% de ellos dejaron de ser pescadores desde hace muchos años y han invertido lo del cultivo, lo han invertido en comprar camiones cisternas, han invertido en hoteles, han invertido en plantas de procesamiento y comenzaron a agrandar su negocio. Y a los simples les están inculcando, no, tú estudias ingeniería de tal cosa, industrial, tú estudias administración, porque al final son los que van a manejar el negocio, la familia, ¿no? Y yo creo que por ahí va, ¿no? Ahora, ellos inicialmente se asociaron, quieran o no, con la empresa privada. La empresa privada es la que de alguna forma llegaba a tratos con ellos, 40-30, 30-70 en los convenios, 30 para ti del producto final, de la ganancia total, porque al final el pescador tenía el área. Y la empresa no puede acceder a esas áreas de manejo, de áreas de repoblamiento. En cambio el pescador, si son 25 pescadores, vienen a ser 100 hectáreas. Perdón, 50 pescadores son 100 hectáreas, 50 escritos por la asociación. Ok, yo no tengo el dinero, pero tú tienes el dinero, tú me das el capital y conjuntamente hacemos las labores. Obviamente la empresa dijo, ok, hacemos el trato y voy contigo a trabajar este tema, pero yo pongo mi profesional, porque también sabemos que así como hay buenos pescadores, también hay malos pescadores, que también se levantaron la concha así y dejaron quebrar un poco a la empresa, ¿no? Sí, en Sechura hay un tema singular, es una de las pocas comunidades que a lo largo de los años ha vivido básicamente de la pesca y de la agricultura. La agricultura en los procesos entre la siembra y la cosecha era la pesca. Entonces, el pasar de ser agricultor a ser agricultor es un concepto cultural bastante asociado y digamos bastante fácil, pero ese fenómeno no se presenta en la mayoría de las caletas y puertos de la costa. En Marcona, por ejemplo, no existe. A pesar de que nuestra actividad pesquera es antigua. Eso viene de la época muy ancestral. Y todas nuestras caletas actuales que tenemos desde Tan hasta el norte, si nos centramos un poco hacia el sur, han sido ancestralmente pescadores. Y también se ha ido transmitiendo de familia en familia. Yo diría lo que, no sé, creo que algo dijo Natalie, es la cuestión de idiosincrasia. Si nos partimos el Perú en 3 partes, o sea, costa norte, costa centro y costa sur, vamos a ver que tenemos diferentes castas que de alguna forma Aymara, Chancas, por decirlo, ¿no? Entonces son diferentes castas, de diferentes culturas. Y lo que pasa es que el Estado no ha sabido conglomerar ese tipo de cosas. O sea, yo trabajo mucho tiempo con camaroneros, por ejemplo, del norte, y sigo trabajando con camaroneros, por ejemplo, aquí en Málaga. En espacios tan pequeños hay rivalidades tan fuertes. Hay rivalidades terribles en espacio solo por el camarón.
y obviamente, ¿quién pesca más? El que tiene más veneno. Nos vamos al otro lado, al otro lado, en la cual, así como buenos pescadores, también hay muy malos pescadores que pescan con instrumentos no debidos. ¿Quién debe actuar ahí? Esa es la otra pregunta. El Estado no puede estar de repente, sí debe capacitar eso, debe priorizar. Ahora, hemos dado un vuelco, ¿eh? Si hablamos de los pescadores artesanales de hace unos 20 años atrás a esta actualidad, creo que han cambiado bastante. O sea, por lo menos los jóvenes tienen otra visión de lo que es pesca, tienen otro cuidado de su mar, a diferencia de más antiguos, digamos. Pero aún así hay gente que se escapa de todo. También hemos conversado. Son básicas entre comillas, pero se necesitan en el camino, porque si no conocemos el aspecto reproductivo, ni el fotoperiodo, ni cuánto es la tasa de alimentación, estamos fritos pescaditos ahí. Entonces, eso es lo que también ellos quieren ver. ¿Cuánto voy a ganar si capturo las chitas, las ponemos en un laboratorio y comenzamos a reproducir? No es tan rápido. Hay que acordarnos que una domesticación de una especie de mínimo 10 años, y una F1, otra F, para poder lograr consistencia y sostener. Por lo menos esto ha pasado con otras especies como el cultivo de un tamborín, antes de largos estudios. Una pregunta que me hacen algunos acuicultores en el extranjero es: ¿por qué se han desarrollado acuiculturas donde no había ingenieros pesqueros, ni biólogos, ni ningún tipo de profesional, y sin embargo ha existido? O sea, Aldo fue bien claro en decir, por ejemplo, el hecho de ser considerados un país pesquero, netamente pesquero, creo que se nos ha limitado en dar otras fortalezas. En este caso, los países que no son netamente pesqueros, obviamente se ven obligados a avanzar su tecnología. Y de repente nosotros, me refiero a nosotros en conjunto, bueno, está el pescado, hay que sacar en la lancha y llevarnos a la harina. Claro, lo que pasa es que normalmente cuando yo personalmente he intentado hablar de agricultura con investigadores de otros países, las cantidades o las biomasas que ellos tienen en función a lo que nosotros tenemos como país, ellos dicen, pero es necesaria la acuicultura si tienes gran cantidad de recursos. Claro, gran cantidad de recursos comparado con lo que ahora ellos tienen en sus manos, pero no es lo que nosotros tuvimos en un principio, ¿no? Vemos que todas las pesquerías están cayendo. A mí me parece en general que faltan objetivos generales, o objetivos que orienten al mismo camino. O sea, no podemos seguir con que una universidad desarrolle un proyecto, otra universidad otro proyecto, el Estado por su parte, con sus institutos de investigación, desarrollen otros tipos de proyectos. Al final estamos yendo todos divergentes y no convergentes. Si establecemos una política en general de Estado que me lleve hacia un mismo objetivo, hacia una misma meta, me parece que las cosas podrían resolverse. Ahora, solo cuando hablamos de acuicultura normalmente decimos sí hay que desarrollar acuicultura, pero no hablamos de lo que esto implicaría, porque el desarrollar acuicultura no es solamente los ingresos por acuicultura, sino también, por ejemplo, viene el ecoturismo, se van a desarrollar cerca a las zonas, e incluso hay turismos en los cuales te llevan a ver la zona de maricultura y tú eliges cuál quieres comer, cuál quieres que se te sirva en el restaurante. Además, las lanchas van a poder hacer paseos alrededor de la zona, se hacen cuestiones turísticas, entonces no es solamente el turismo. Ahora, definitivamente para que se desarrollen tiene que haber una inversión. Probablemente si se decidan 5 especies a largo plazo, pues de repente de estas 5 especies solo vamos a lograr 3, pero hay que invertir. Y lamentablemente a veces cuando se trata de hacer esto con el sector privado, pues ellos buscan la productividad, es un negocio, ¿no? Ellos van a buscar su productividad, entonces eso es una limitante grande. Lo que tú dices de que el empresario dice que los científicos, los académicos están aislados, viven aparte. Todos debemos trabajar unidos. Desde la concepción de un proyecto tenemos que participar los 3. Nosotros podremos tener muy buenas ideas, tenemos la capacidad para desarrollarlas, pero incluso armar un proyecto para nosotros significa invertir tiempo. Y muchas veces ese tiempo no nos sobra, lo dedicamos a otras cosas que más académicas. Entonces, yo pienso que el esfuerzo debe comenzar desde el principio para todos. O sea, desde el proyecto tiene que forjarse, ya estando los 3. Y otra cosa que falla mucho es la normativa. La normativa del Estado decide o muchas veces impone reglas
que no son favorables ni para el empresario ni para el artesanal o los pescadores en general, ¿no? Desconocimiento, intereses, X motivos. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas cuando tratamos con la gente de Produce. Produce tiene un vocabulario cuando habla de los recursos muy ajeno al que hablamos nosotros los biólogos, ¿no? Para ellos los recursos son más monedas y no como nosotros hablamos de ellos. Áreas de repoblamiento, una serie de medidas, ellos no tienen especies en peligro, las tienen solamente en recuperación. Entonces, una serie de cosas que no funcionan, ¿no? Y, por ejemplo, ¿por qué la concha de abanico, siendo una de las especies que como maricultura es la que más ha representado y más representa, creo, actualmente, si no me equivoco, falló en Pisco, en Paracas, cuando hubo una época donde ahí fue el boom de la concha de abanico? ¿Qué está sucediendo? O sea, el gobierno pone vedas, por las vedas dice prohibido extraer. ¿Qué es extraer? Llevarlas al muelle o sacarlas de su lugar de origen, sacarlas del banco. Para nosotros es sacarlas del banco, sin embargo para el Estado no, es que no entren por el muelle. Tú puedes sacar todas las semillas que quieras en una veda, pero eso sí, no las sacas por el muelle. Las llevas a tu corral, las puedes transportar desde Piura hasta Pisco, no importa. Eso no es cumplir la veda. Entonces ya el banco natural, que era uno de los más grandes que teníamos, que era Pisco, ya no existe, porque simplemente se explota para llenar los engordes, porque tampoco eso es una maricultura, no es una maricultura completa. Engordar la concha de abanico no es maricultura. Y la gente que invirtió en los laboratorios para producir larvas de concha de abanico perdieron plata. Entonces el empresario, ¿cómo juega? ¿Cómo puede invertir si las reglas no son, digamos, no están de acorde a lo que uno podría decir lo que debe ser criterio, digamos, ¿no? Hay una falta de criterio de parte del Estado, favorece a uno, no favorece al otro. ¿Cómo se hacen las reglas? Entonces, yo pienso que no es que el Estado deba saber de todo, para eso nos tiene a nosotros, para eso tiene a los empresarios. Es algo que tenemos que hacer todo. El problema con las macroalgas. Todas las leyes, todas las normativas para controlar la extracción de macroalgas caen sobre quién, sobre el pescador. ¿Usted cree que puede, los 3.000 kilómetros de costa, usted cree que puede controlar la extracción de algas en los 3.000 kilómetros de costa? ¿Cuántos policías, cuánta gente tendríamos que poner para controlar? Es imposible. Entonces es letra muerta, son leyes que están muy lindas, muy bonitas escritas, pero no sirven para nada. No se puede controlar la exportación de las algas. O sea, controlo lo que saco, pero no controlo lo que exporto. Pueden salir las toneladas que quieran de algas. Si yo creo la demanda, obviamente los pescadores van a seguir vendiendo algas y extrayendo algas indiscriminadamente. Hay otras formas de controlarlas, pero hay que ver los intereses. Sí, yo creo que un poco de los temas que hemos tratado, pesca artesanal, la acuicultura, la parte académica. Y es cierto, ¿no? Muchas veces, muchos años, la academia ha estado desligada de estos sectores, ¿no? En el sentido de que, como dice Aldo, no se nos ha escuchado mucho tiempo, ¿no? Ahora, en la parte académica, no solamente podemos trabajar especies que ya están siendo cultivadas, ¿no? O que son potenciales de cultivo, ¿no? Yo digo, cualquier especie realmente es potencial de cultivo, ¿no? Si se conoce su biología básica, se sabe cuánto crece, cómo crece, qué come, en qué época se reproduce, ¿no? A qué temperatura, a qué salinidad, ¿no? El otro tema que tocaste era por qué el problema es obtener la semilla, obtener las larvas, obtener los huevos para reproducir en cautiverio, ¿no? Porque ese es uno de los talones de Aquiles de la agricultura, ¿no? Lo que se hace efectivamente en la mayoría de la maricultura en el Perú es engorde, ¿no? Es obtener la semilla, la larva de la misma natural, ponerlo en corrales y que se alimenten naturalmente con el plancton, en fin, ¿no? Pero es el talón de Aquiles la tecnología de obtener la larva en laboratorio, ¿no? Entonces, como hatchery, ¿no? Entonces, por ahí es que la acuicultura tiene todavía el problema, ¿no? No solamente en el Perú, o sea, en todo el mundo, ¿no? Otros países ya han desarrollado más las tecnologías con sus especies nativas, ¿no? De repente a nosotros nos toca también trabajar con nuestras especies nativas, ¿no? Y desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no?
Respecto a las coordinaciones que deberíamos tener en ambos o en todos estos campos, ¿no? La pesca artesanal, la agricultura, la academia, ya hay empresas, ya hay instituciones que están trabajando así y están trabajando en colaboración con los pescadores porque se les hace ver al pescador que va a tener una mayor producción, una mayor rentabilidad, ¿no? Si cuida su recurso, ¿no? Si no lo explota, si conoce digamos, la densidad del recurso que él explota, dónde está, ¿no? Si no contamina el área que está, donde trabaja, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? No sé, de repente al final Max nos puede contar. Max trabaja en una empresa ahorita, una empresa particular de producción de macroalgas, ¿no? Y están trabajando con los pescadores artesanales. Es un ejemplo muy interesante, ¿no? Que de repente valdría la pena también difundir y tomarlo como ejemplo también, ¿no? Yo creo que por ahí va la solución, o por lo menos el camino a la solución a los problemas relacionados al tema, ¿no? Trabajar en conjunto, ¿no? Yo creo que a eso resumimos la conversación que hemos tenido hoy día, la necesidad de trabajar en conjunto, ¿no? Como la parte académica, ¿qué nos corresponde? Como estudiantes muchas veces les digo, ¿qué nos corresponde? ¿No? Hace poco, por ejemplo, hubo una conversación entre los alumnos, hubo una preocupación por un reportaje que salió sobre la pesca de la matanza de delfines para pescar tiburón, ¿no? Entonces los alumnos obviamente nos preocupamos todos, ¿no? Y nos decían qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Entonces se les trata de explicar, ¿no? Esa actividad es una actividad ilegal, ¿no? Está penada, está normada, ¿no? Es ilegal. Y los pescadores artesanales no se dedican a eso, ¿no? Como en cualquier otra actividad, hay malos profesionales, buenos profesionales, buena gente, mala gente, ¿no? Entonces, esta gente que en algún momento hizo esta actividad, pues sabía que estaba fuera de las normas, estaba contra la ley, ¿no? Y de repente pues no tienen la conciencia de lo que están haciendo. Y analizamos, digamos, todo el conjunto de la noticia, ¿no? Por un lado, estuvo mal distribuida la información porque causó un daño a la pesquería artesanal, ¿no? Porque involucró a los pescadores artesanales que no se dedican siempre a esa actividad o nunca a esa actividad, son muy pocos, ¿no? Individualmente probablemente, ¿no? Que no se niega, sí, hay matanza de delfines, no lo vamos a negar, ¿no? Tendríamos que ser ciegos para decir no se matan delfines, por supuesto que se matan delfines, pero está normado, está reglamentado, que no se controla, como dice Aldo, no se puede controlar, ¿no? Todo el litoral, los 3.000 kilómetros, las 200 millas, es imposible, ¿no? Entonces, como alumnos, como estudiantes, ¿qué pueden hacer? ¿No? Era la preocupación. Y lo único que nos queda en este momento, de repente, es informar a la población, informar a la gente, ¿no? ¿Por qué no se deben hacer ciertas cosas? ¿Por qué se tienen que, digamos, respetar las tallas de pesca, ¿no? Y difundir la información a la población en general, ¿no? Es la única forma. Y de repente empezar por las edades más cortas, los niños, ¿no? Porque es ahí. Porque un pescador que mata a un delfín, ¿no? Lo trae, no siente nada al matar al delfín, ¿no? Pero en fin, entonces a lo que voy es que lo que nos queda de repente a nivel universitario como estudiantes es difundir la información. Para difundir la información hay que conocer la información, hay que aprender, ¿no? Hay que leer más, conocer más, salir más al campo, estar más en contacto con los relacionados, ¿no? Conocer mejor el tema para poderlo difundir y explicar, justificar, ¿no? Dar motivos, dar razones por qué no se pueden hacer ciertas cosas o por qué es importante seguir las normas, cumplir las normas, ¿no? Entonces, a ese nivel todavía tenemos que estar ahí, ¿no? Por otro lado, también una cosa que yo siempre les digo a los alumnos, a veces nos preocupamos mucho de los delfines, para seguir con el ejemplo, ¿no? Efectivamente nos conmueve mucho ver cuando matan un delfín, ¿no? Porque son especies carismáticas, porque son especies inteligentes, ¿no? Porque están, digamos, en nuestro
consciente los vemos animales simpáticos, ¿no? Y nos preocupamos de cómo van sus poblaciones, ¿no? Si están disminuyendo, su problemática en general, ¿no? Pero muchas veces no vemos lo que no se ve a simple vista, ¿no? No vemos los invertebrados, ¿no? De repente conocemos los invertebrados que son más conocidos para nosotros porque son de importancia económica, que la concha de abanico, que los langostinos, ¿no? Pero de repente no nos preocupamos de los poliquetos, ¿no? Que de repente ni saben lo que es un poliqueto, ¿no? Y no saben la importancia que un poliqueto puede tener en el ecosistema, ¿no? No saben de la importancia ecológica que tiene ese organismo, ¿no? Para el ecosistema, ¿no? Y puede que se estén desapareciendo especies en estos momentos que ni siquiera hemos llegado a conocer, ¿no? Con eso quiero decir que hay todavía mucho desconocimiento a nivel científico en el mar, ¿no? Hay muchas cosas que no hemos conocido y que probablemente ya no vamos a conocer porque ya desaparecieron, ¿no? Entonces, no quiero restar la importancia que tienen las especies carismáticas como los delfines, las ballenas, ¿no? O algunos peces comerciales también, la anchoveta misma, ¿no? Que son importantes, pero hay muchos otros organismos, ¿no? Que ni siquiera sabemos que existen en el mar, ¿no? Y que son tan o más importantes por su función ecológica en el ecosistema que un delfín u otro animal, digamos, que lo tenemos a la vista, ¿no? Retomando un poquito el tema de la agricultura, ¿no? O sea, tampoco podemos esto como una panacea, o sea, dejamos de poner el impacto y se recuperará automáticamente. O sea, puede que también esté el escenario de que no se recupere. O sea, existe tal cosa como cambios de régimen, ¿no? Que se llama en ecología, que simplemente se impactó tanto el lugar que cambió completamente su estructura a una estructura que no regresará como era antes. Y por más de que le pongamos lo que tengamos que ponerle, no se recuperará. Caso palpable y que se ve muy fuerte es en los arrecifes de coral, por ejemplo, en otros países, ¿no? En los lados del trópico, en lo que se impactó tanto estos arrecifes que cambiaron a un ecosistema de algas y que por más de que sacas todas las algas que quieras, jamás vas a tener arrecife nuevamente. Y por más de que dejes de impactar y ha dejado de impactar, no va a volver a haber un arrecife ni acá, ni en 100 años. O sea, no hay manera. Entonces, puede que sí se recupere también, en nuestro caso, porque tenemos otra estructura en el ecosistema, ¿no? Definitivamente, ya sea con niños, niñas, etcétera, que de por sí resetea siempre nuestro ecosistema, ¿no? Pero puede que tampoco, ¿no? Entonces, tampoco es la... Claro, ¿no? sí, también La solución. ya entramos al tema, ¿no? de la contaminación de la basura marina, que probablemente pueda ser el motivo de otro foro en otro momento, Claro. porque hay mucho que No, pero es un conversar tema fundamental porque sobre la basura marina, si ¿no? no O sea, se los soluciona- plásticos nos van a sobrevivir a nosotros, ¿no? Y Claro. van a continuar en el mar, ¿no? Pero hay que empezar por cortar la fuente, ¿no? Evitar seguir aumentando la basura en el mar. Como te decía, como conversábamos previamente y para terminar, una de las cosas que hemos visto en nuestro viaje es que si tenemos que hacer una síntesis, la graficaríamos en una mesa de 6 sillas, ¿no? Como hemos conversado hace un rato. La silla donde están ustedes, los académicos o los profesionales de colegios de ingenieros, la silla en donde están los empresarios, la silla donde están los pescadores, y las otras 3 sillas están ocupadas por funcionarios del gobierno, la autoridad marítima y la comunidad. Esta silla, en todos los casos, están todos sentados de espaldas a la mesa, donde están las soluciones y los problemas. Estos 3 actores se miran y se guiñan los ojos de manera permanente, pero no toman una decisión para voltear a la mesa y ponerse a barajar las cartas de los problemas y las soluciones. Pero de estos otros 3, tenemos a uno que no sabe que tiene una silla, que es la comunidad, a través de la prensa, que considera todos los temas marinos como esotéricos. La otra silla, que es la silla de la Capitanía de Puerto, que es fundamental, porque es la policía que ordena el mar y se encarga de cumplir las normas, que se va a fumar su cigarro cada minuto y nunca está presente en la silla cuando se lo necesita. Y la otra es la silla de funcionario público, llámese autoridad pesquera, que en este caso específico está sentado de espaldas de manera caprichosa y no quiere voltear a mirar la realidad. Pero sea cual sea el caso, esos 6 actores tienen que voltear y sentarse. ¿Qué puede hacer la universidad para comenzar
a cambiar esta situación que es una realidad? Bueno, existen diversos lugares, ¿no?, que podemos generar para la discusión, ¿no? Uno de ellos, que ya viene funcionando hace algunos años, bueno, se instauró ya hace varios años, es un congreso de ciencias del mar, ¿no? Nosotros como universidad nos tocó organizar el anterior, que fue el año pasado fue, sí, el año pasado, y la idea era justamente esa, ¿no? Y la convocatoria fue a ese nivel, ¿no? La academia, la empresa, y la parte de la comunidad, ¿no?, en general, ¿no? Entonces la temática que pusimos era justamente para crear un foro. Es una semana donde se juntan todos los actores relacionados a las ciencias del mar y tenemos la posibilidad de escuchar las nuevas investigaciones, discutir, ¿no? Esa es una de las fuentes, digamos, importantes donde nos podemos juntar. Todavía falta impulsar un poco más la participación activa de repente de la parte empresarial, la parte industrial, ¿no? Que me costó mucho llegar cuando se cursaron las invitaciones el año pasado, por ejemplo, ¿no? Incluso a la parte del gobierno, ¿no?, al ministerio, ¿no? Muy difícil llegar y concretar una visita de ellos, ¿no? En ese momento, bueno, el ministerio estaba atravesando por un problema, una crisis con la Merluza, ¿no? Estaba la ministra Magluf, ¿no? Entonces, de repente por eso también no participó, ¿no? Pero es difícil, en general es difícil convocar al Estado, ¿no? Con participación activa en ese tipo de foros, ¿no? Pero existen, ¿no? El próximo va a ser el próximo año, ¿no?, donde se espera también la convocatoria a todos los actores relacionados a las ciencias del mar, ¿no? Y de esa manera pueden haber otros también, ¿no? Pero yo creo que se está ya sentando, ya se sentó ese foro que es el Congreso de Ciencias del Mar Nacional, ¿no?, donde se invitan extranjeros también, entonces también nos podemos interrelacionar con las otras personas relacionadas al tema de la región también, ¿no? Pueden haber otros foros de esa misma manera, ¿no? Bueno, para terminar, los invito a participar en OANES de una forma, por lo menos, aunque sea pasiva, pero participar. De alguna forma creo que podemos contribuir en tener una red unificada que nos permita dialogar, o por lo menos saber lo que se dialoga en el sector todos los días. Y están cordialmente invitados, es totalmente gratis, totalmente simple, y cualquiera de ustedes puede participar cuando lo cree conveniente, ya sea una llamada telefónica, un correo electrónico, y también estamos dispuestos a colaborar con lo poco que hemos aprendido en estos 17 años con las universidades y volcar un poco los conocimientos que tenemos en todos estos 17 años y buscar la interacción entre profesores, articular la interacción entre profesores de diferentes universidades, qué sé yo. Podemos quizás colaborar en que algunos profesores de otras universidades vengan a la suya o viceversa. Es una labor que los OANES puede realizar, puesto que tenemos una red de contacto bastante extensa y es una de las cosas en las que podemos contribuir. Por lo demás, por favor, muchísimas gracias. No, a ustedes por la visita. Por su tiempo y por su conversación. Ha sido muy interesante. Y